Mediante la preparación alcanzamos el éxito. ¿Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor? Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, apreciados amigos, radioescuchas, aquellos que nos observan por las plataformas de Facebook, de Radio Fe y Armonía. Saludos para todos ustedes, para aquellos que están enviando saludos también. Saludos a mi querido amigo Robert Villalba, que está en Costa Rica. Muchos saludos para ti. Te recuerdo con mucho cariño. Saludos a todos aquellos que nos están observando, a todos aquellos que están escuchando, a aquellos que son consecuentes escuchas de este programa y que también pueden verme en vivo por mi plataforma de Facebook, Frank Flores Bible. Estamos acá para continuar con esta serie que se titula Volvamos a la Palabra. Este es un programa que tiene la única intención de motivarnos a regresar al estudio de la Biblia. Estamos reconociendo como hijos de Dios, como cristianos, que hemos abandonado el estudio de la palabra y por lo tanto necesitamos regresar a la palabra, necesitamos dejar a un lado las formas, dejar a un lado tal vez el espectáculo y regresar a la palabra de Dios, a lo que el Señor ha dicho que nosotros debemos estudiar y tener eso en nuestra mente, en nuestra conciencia para poder seguir avanzando, porque el Señor Jesús, su segunda venida está pronta, está muy cercana, es inminente que Cristo regrese y nosotros necesitamos estar listos para esa segunda venida. No podremos permanecer en pie en los eventos del fin, en nuestra vida, en tiempos de tribulaciones, a menos que estudiemos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. El énfasis de este programa, mi querido amigo, hermano que estás escuchando o viendo, es que seamos conscientes que por mucho tiempo hemos estado dependiendo de la opinión, el estudio de otras personas y necesitamos ahora nosotros mismos tomar la Biblia y estudiarla con el Espíritu Santo para que Él sea quien nos enseñe, que Él sea nuestro maestro. Quiero recordarles la página de internet de este servidor, frankfloresbible.com, para que ustedes puedan no solamente observarla, sino que también ustedes puedan suscribirse a la página web. Allí pueden ustedes observar estudios bíblicos, predicaciones, etcétera, e interactuar con este servidor. También quiero invitarles a seguirme en Instagram y Facebook, donde casi cada día publicamos un video corto de 1 minuto de alguna enseñanza espiritual. También tenemos algunas otras reflexiones que hacemos por escrito. Simplemente usted lo que necesita es abrir la página y leer o escuchar. Y son meditaciones bien cortas. Y no olvide que todo se hace con el propósito de estimularnos al estudio de la Biblia. Quiero también recordarles que en cada estudio, en cada noche que estamos en vivo, tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros. Entonces, usted coloca allí en la pantalla su agradecimiento, coloca allí su petición y con mucho gusto, al final del programa, nosotros oraremos por su petición, por su agradecimiento y también, ¿verdad? Saludaremos a aquellos que nos saludan. No estamos saludando a la persona en el momento, si estamos en medio ya del programa, para no interrumpir, pero al final les damos nuestro cariñoso saludo a todos aquellos que han participado o que han enviado saludos. Díganos de dónde nos escribe, de dónde nos ve
desde donde nos escucha. Para nosotros es importante eso. Así que bien, sin más ni más, vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que orar porque vamos a abrir la palabra de Dios y Dios, Él es el único que puede darnos la sabiduría, la iluminación necesaria para estudiar, para comprender. Así que vamos a orar y decimos al Padre, muchas gracias porque, Señor, tú eres un Dios bueno, misericordioso, grandioso y tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú eres el más feliz de que nosotros abramos tu palabra para estudiarla y por lo tanto, Padre, te pedimos con mucha humildad y con mucha ansias que tú, por favor, nos asistas con tu Espíritu Santo, que Él es el gran maestro, Él es nuestro gran enseñador, nuestro gran instructor. Y tú nos permitas mirar en la Biblia a Cristo, su salvación, y de esa manera nosotros podamos seguir creciendo en Jesús, hasta llegar a la medida de la altura de la fe, como dice el apóstol, para ser varones perfectos, como dice el apóstol, personas santas, apartadas para tu ministerio, para tu evangelio, como dice el libro de Romanos. Así que pedimos, Padre, que tú nos asistas, que tú nos escuches, nos bendigas y que este programa pueda ser una bendición para todo aquel que lo oiga. Muchas gracias, Padre. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis, los primeros capítulos. Ya pasamos por el capítulo 1, ya vimos la introducción del Apocalipsis y ahora estamos en el capítulo 2 del libro. Estamos viendo ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya pasamos por Éfeso y Esmirna, que son las dos primeras iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis. Y notamos de la iglesia de Éfeso, yo miro hacia acá porque aquí tengo la Biblia, por eso estoy mirando para acá, para recordar las cosas que hemos estado estudiando. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso, una iglesia muy trabajadora, una iglesia muy entregada, una iglesia que por encima de todo, ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo son y los hallaban mentirosos. Una iglesia que trabajó y tuvo mucha paciencia por causa de Jesús y de su trabajo. Y esta iglesia, hermanos, la iglesia de Éfeso, su nombre en sí significa deseable, apetecible. Es una iglesia ideal. Es la iglesia de la época apostólica, la iglesia que tenía como sus miembros a aquellos que habían visto físicamente a Jesús y a aquellos que se habían convertido por el testimonio de estos. La iglesia de Éfeso, no obstante, aun cuando era una iglesia trabajadora, etcétera, esta iglesia llegó el momento en que perdió su primer amor y el Señor Jesús la amonesta. El Señor Jesús la amonesta y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego le insta a la iglesia de Éfeso, esta iglesia que es la que pertenece a los tiempos apostólicos, y le dice que ella necesita recuperar ese primer amor, que recuerde de dónde cayó, y concluimos en aquella vez cuando lo estábamos estudiando, que cuando la Biblia dice de dónde caíste, es porque esta iglesia estaba aferrada a Jesús y cayó de allí, dejó de depender de él, se soltó del brazo de Cristo. Y el Señor Jesús le dice, necesitas regresar a donde estabas y arrepentirte y hacer las primeras obras para que yo no quite tu candelero de su lugar. Y luego el Señor le da una promesa. El Señor le dice, al que venza le voy a dar a comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Notemos que hace referencia a un evento que sucedió en el Génesis, cuando el Señor tenía el árbol de la vida en el Edén. Así que entonces esto se está refiriendo al principio de la creación
Y también se está refiriendo al momento cuando el Señor Jesús dijo que comer su carne y su sangre era tener vida eterna, que Él era el pan vivo que había descendido del cielo. Al que venza, dice Jesús, le daré a comer del fruto del árbol de la vida. Luego viene la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia que estudiamos el lunes. Entre el miércoles pasado y el lunes habíamos estado estudiando la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, olor fragante, agradable. Y esta iglesia no tiene reprensión por parte de Jesús. Esta iglesia era una iglesia caracterizada por la pobreza y sin embargo el Señor Jesús le dijo que era rica porque además de que estaba sufriendo una gran persecución, había mucha gente en la iglesia, y lo dice el versículo 9, yo conozco tus obras y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En esta iglesia, en este periodo de la iglesia, había mucha gente, mucho miembro de iglesia, si nos ajustamos a la historia, se los llamaba judaizantes. Eran aquellos que querían regresar a las leyes mosaicas que habían sido ya abolidas porque Jesús ya había cumplido toda esa parte del ritual que Moisés le enseñó a los israelitas a través de sus libros. Y estos personajes llamados judaizantes, que decían ser judíos, pero no lo eran, querían que la gente regresara otra vez a esos ritos, cosa que Dios no pensaba que era bueno, no quería, porque Jesús, cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y quedó al descubierto el lugar santísimo, un lugar del santuario que solamente se veía una sola vez al año, quedó descubierto a la vista de todos y por lo tanto de esa manera Jesús indicó que todo ritual del santuario estaba terminado. De hecho, Jesús es el Cordero de Dios y cuando el Cordero murió, cuando la sombra se encontró con la realidad, ya se acabó el simbolismo. Así que por lo tanto, estos personajes, estos miembros de iglesia que decían ser judíos pero que no lo eran, estaban constituyéndose en la sinagoga de Satanás porque eran piedra de tropiezo para otros que sí querían ser cristianos. En esta iglesia, en Esmirna, el diablo enfurecido dice que pone a la iglesia a prueba y hay muchos mártires en esta época de la iglesia. Estamos hablando de la época después del periodo apostólico. Hay mártires y el Señor Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El lunes estuvimos estudiando acerca de la particularidad del número 10, porque el número 10 simboliza una prueba que lleva a juicio, y eso es precisamente la característica de la iglesia de Esmirna. Esmirna es una iglesia muy probada. Les leía yo acerca de Santiago, el capítulo 1, donde Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y también dice Santiago, allí en el mismo capítulo 1, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que en la Biblia se nos enseña a los cristianos que pasar por pruebas es una bendición. Hablamos de Job, hablamos de Jacob, y si usted se pone a revisar los personajes de la Biblia que atravesaron tribulaciones, usted se podrá dar cuenta que después que pasaron la tribulación vino un periodo de crecimiento, de más acercamiento a Dios. Así que las pruebas, las tribulaciones, las cosas que nosotros creemos que son malas, que nos suceden en la vida, no son realmente malas. Si bien es cierto que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y aunque Pedro
escuchó a Jesús, no le hizo caso, y cuando Jesús estaba siendo arrestado y estaba en el patio del sumo sacerdote, el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, yo jamás te negaré, yo contigo me voy hasta la muerte, en medio de su arrogancia, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, de verdad te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo contigo me voy hasta la muerte. Y esa misma noche, estando él en el patio del sumo sacerdote, para no quedar en el ridículo, negó al Señor Jesús 3 veces y lo negó hasta con maldiciones y palabras groseras. Eso nos da a nosotros una enseñanza, hermanos, y es la enseñanza de que las pruebas son necesarias, pero también es muy importante prestar atención a las palabras del Señor y prestar atención a todas las advertencias que hay en la Biblia acerca de la preparación para el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo. No podemos abandonar la palabra, porque la palabra es la fuente de la sabiduría, la palabra es la fuente de la vida eterna. Y no me entiendan mal, todos nosotros cometemos errores. Algunos cometemos errores más malos que otros, los errores de algunos se ven más que de los otros. Pero Dios en su palabra tiene la garantía del perdón para toda persona. Dios en su palabra tiene la garantía de la salvación para todo aquel que le busca de corazón. Así que en el mensaje de Esmirna, el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo importante, hermano, es perseverar, mantenerse fiel y seguir adelante, testificar, hablar del Señor Jesús y esperar su venida. Luego le dice el Señor una promesa, le da otra promesa a Esmirna y le dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y todos nosotros, como seres humanos, como seres mortales, sabemos que nacemos para morir. Todos nacemos para morir. Unos mueren antes, otros mueren después. Unos mueren niños, otros mueren jóvenes, otros adolescentes, otros adultos, otros ancianos. Pero todos nacemos para morir porque ese es el estigma del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero el Señor está diciéndole a Esmirna, al que venciere, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiere decir que la Biblia nos enseña que hay 2 muertes. Nada más con leer ese versículo ya nos damos cuenta que hay 2 muertes. Entonces, el que venza no va a sufrir daño de la muerte segunda, no de la muerte primera. Entonces, si hay una muerte segunda, por supuesto, la muerte primera es esta muerte que atravesamos todos ahora. Esta muerte, la Biblia la llama sueño. Es un sueño. Y de ese sueño todos vamos a despertar. Así como despertamos cada mañana después de acostarnos a dormir, así vamos a despertar de la primera muerte. Todo el mundo se va a despertar de la primera muerte. Y algunos, o muchos de los que se despierten de la primera muerte van a tener vida eterna. Y otros muchos de los que se despierten de la segunda muerte, de la primera muerte, van a sufrir la muerte segunda. Ahora, la muerte segunda es la muerte definitiva. De la muerte segunda, nadie se va a levantar otra vez. La muerte segunda es más que simplemente dormir. La muerte segunda es la separación eterna de Dios. Ya de allí no hay más nada. Al día de hoy, mientras estamos vivos, todos nosotros gozamos de la compañía de los ángeles. Todos nosotros todavía tenemos en nuestro ser el sentimiento, la impresión, la cercanía de la presencia de Dios. Pero cuando llegue la muerte segunda, ya no habrá más cercanía ni presencia. Esa será definitivamente la última muerte. Así que él le dice a Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esa promesa también es para ti. Si vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. Como le dijo Jesús a Juan, a la hermana de Lázaro, vamos a buscarlo en San Juan capítulo 11. Lo vamos a buscar en San Juan el capítulo 11. Allí dice,
cuando el Señor Jesús iba a resucitar a Lázaro, escuchen esto, versículo 17 en adelante, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y luego dice, versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Noten ustedes el énfasis con que habla Marta y le hace saber a Jesús y nos hace saber a nosotros que la presencia de Cristo es vida. Y entonces dijo ella, pero yo también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Imagínense ustedes todo el conocimiento que tenía la hermana de Lázaro acerca de la resurrección, que ya ella sabía que los muertos iban a resucitar. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces Jesús habló en esos 2 versículos de las 2 resurrecciones. Habló de la primera resurrección cuando dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La primera resurrección. Y habló de la segunda resurrección también cuando dijo, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Habló de la primera cuando dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habló de la segunda cuando dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Quiere decir que Jesús sabe que existe una muerte que es eterna y una muerte que es pasajera, momentánea. Y a Esmirna, él le está prometiendo, él le está diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ustedes ven cómo la Biblia se complementa. En un versículo nos dice algo acerca de las 2 resurrecciones y en el otro versículo nos dice que la segunda resurrección se le llama la segunda muerte. Es decir, a los que vayan a morir por segunda vez se les llama la segunda muerte y dice que esos van a sufrir daño. Entonces, hermanos, habiendo nosotros hecho una especie de repaso, un poquito largo, pero concluyendo con el mensaje de Esmirna, ahora vamos a entrar en la iglesia que sigue, que es la iglesia de Pérgamo. Es bueno que sepan que los estudiosos de la Biblia, los eruditos de la Biblia y muchos pastores, estudiosos, concuerdan en que los mensajes a las 7 iglesias están marcados por 7 periodos históricos de la iglesia. El primer periodo histórico es el periodo de Éfeso, que es el periodo apostólico, y nosotros nos damos cuenta que en este periodo apostólico, allí se habla, en el mensaje a Éfeso se habla de los apóstoles, y en ese mensaje a Éfeso se habla de que la iglesia es una iglesia trabajadora, pero pierde su primer amor. Característica de la iglesia apostólica. En el segundo mensaje, que es el mensaje Esmirna, nosotros nos estamos adentrando ahora en una iglesia que ya no tiene a los apóstoles como sobrevivientes, sino que es la iglesia post-apostólica, y esta iglesia post-apostólica sufre una gran persecución. En esa gran persecución, los fieles que acaban de ser convertidos, estos fieles se mantienen creyendo en el Señor, no importando qué. Y es una época en la cual el imperio romano persiguió a la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana estaba creciendo demasiado, efervescía. Así que lanzaron una persecución en contra de la iglesia, pero la persecución no tuvo el efecto que ellos querían, porque en vez de que apocara a la iglesia, en vez de que disminuyera la membresía de la iglesia, esta iba en creciendo. Y el Señor Jesús le dice,
Por eso es que el Señor Jesús le dice, no tengas temor de nada de lo que vas a padecer, porque el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, sé fiel hasta la muerte. Imagínense que el Señor sabía que algunos iban a morir, porque se lo está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Va a haber mártires. Así que esta es la iglesia apostólica y luego sigue la iglesia de Pérgamo. Ahora, el mensaje de esta noche se titula Subiré al cielo. La palabra Pérgamo, hermanos, la palabra Pérgamo es una palabra que quiere decir algo así como en las alturas o encumbrado o en lo alto. De hecho, la iglesia de Pérgamo y la ciudad de Pérgamo quedaban en una parte muy encumbrada de una montaña. Y era un sitio estratégico para los romanos, para pelear, porque como estaban en las alturas, tenían ventaja sobre aquellos que venían desde el valle para luchar. Y el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, este es el mensaje, escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Noten ustedes cómo la característica de la ciudad, de la iglesia, su ubicación y el hecho que les acabo de mencionar que estratégicamente para la guerra era una ventaja la ciudad de Pérgamo, el Señor Jesús se le está presentando con un instrumento de guerra que es la espada aguda de 2 filos. En Hebreos, en el capítulo 4, vamos a buscarlo, en el capítulo 4 de Hebreos, allí dice, en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Así que la espada de 2 filos ya existía en los tiempos apostólicos. Los romanos fueron los que idearon la espada de 2 filos. Esta era una espada diferente porque era una espada más corta, más manejable y tenía una gran ventaja sobre las espadas comunes porque las otras espadas solamente tenían filo por un lado y eran más largas. Eran efectivas, pero no eran tan fáciles de manejar como una espada aguda de 2 filos. Así que el Señor le dice a Pérgamo, yo tengo la espada aguda de 2 filos. Con esta presentación a la iglesia de Pérgamo, el Señor le está diciendo a la iglesia, yo te defiendo. Pero también le está diciendo que Él tiene la espada aguda de 2 filos en el sentido de que Él tiene la palabra viva. Ambas cosas son ciertas. Y es que realmente la única manera de defendernos de las artimañas de Satanás es con la espada aguda de 2 filos, con la palabra de Dios. Y dice en el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Notemos, interesante detalle, porque los tronos antiguamente se colocaban en un lugar alto para que todo el mundo pudiese fijarse en el rey. Pérgamo está en lo alto. Está estratégicamente ubicada y tiene ventaja por su ubicación. Acabamos de salir de una iglesia que estaba siendo perseguida, la iglesia de Esmirna. Una iglesia que no tiene reprensión. Una iglesia en la cual hay mártires, hay personas que han llegado hasta la muerte. Y ahora entramos en una iglesia a la cual el Señor se le presenta como teniendo la espada aguda de 2 filos. Ahora le dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, esto no suena muy bonito, que la iglesia esté donde está el trono de Satanás. Esmirna, al contrario de Pérgamo, no estaba donde estaba el trono de Satanás. Esmirna estaba en una situación muy favorable con Dios, porque ellos estaban entregando su vida, si era posible, hasta la muerte, por el amor a Jesús. Ahora, no confundamos los términos, porque la Biblia está diciendo
Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, no está diciendo que la iglesia es satánica. Lo que está diciendo es que la iglesia tiene su lugar, su morada, en el mismo sitio donde Satanás tiene su trono. Por supuesto que esto no es nada agradable de escuchar. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué dice la palabra. Y dice, pero retienes mi nombre, algo que es muy bueno. Retienes mi nombre quiere decir que no me estás traicionando. Retienes mi nombre, sigues siendo cristiana. Y luego dice, y no has negado mi fe. Notemos nosotros cómo la Biblia nos va llevando a través de los pasajes por el método de la inducción y de la deducción. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero rica. ¿Por qué? Era pobre porque no tenía posesiones, pero era rica en fe porque era capaz de entregar su vida hasta la muerte. Ahora la iglesia de Pérgamo, la iglesia que está en Pérgamo, está morando donde está el trono de Satanás. Sin embargo, aun cuando está morando donde está el trono de Satanás, retiene el nombre de cristiana y no ha negado la fe. Quiere decir que, aunque la Biblia no lo dice, está diciendo que la iglesia de Pérgamo también está atravesando por tribulación. Pero el hecho de que diga que la iglesia está morando donde está el trono de Satanás, está tratando de decirnos la palabra que la iglesia de Pérgamo está haciendo una especie de transición con el mal. Porque el Señor Jesús le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Así que entonces, hermanos, eso es precisamente lo que está el Señor diciendo. Le está diciendo a Pérgamo que ella, aun cuando está morando en un lugar que no es agradable para Dios, retiene el nombre del Señor y no ha negado la fe, no ha negado la fe en Jesús. Y entonces ahora va el Señor a acotar algo. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Notemos nosotros que la expresión donde mora Satanás o donde está el trono de Satanás se repite 2 veces en el mismo versículo. Así que el Señor le está dando énfasis al hecho de que la iglesia de Pérgamo está ubicada en un lugar que no le es favorable. No olvidemos que el tema de esta noche es subiré al cielo, en lo alto. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 14. Libro de Isaías, el capítulo 14. Allí dice en los versículos 13 o 12 en adelante lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Noten ustedes. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Notemos nosotros que el profeta Isaías está describiendo al ser a quien Dios creó y que se llamaba Luzbel. Él, en su arrogancia y ansias de poder, quiso ser como Dios. Y en su corazón, él decía,
subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ahora, esa expresión es interesante porque en el mensaje a Pérgamo, la iglesia está morando donde está el trono de Satanás. Y Satanás, según Isaías capítulo 14, él coloca su trono en la altura o pretende colocarlo. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 28. Libro de Ezequiel, el capítulo 28. Y vamos a leer lo que dice el profeta Ezequiel acerca de ese encumbramiento, esa arrogancia, ese egoísmo, esa suficiencia propia, ese orgullo de este ser creado que se llamaba Lucifer y se convirtió en Satanás. Dice, versículo 13 en adelante, no, desde el versículo 12, la segunda parte dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y luego va a describir la vestidura de este personaje. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Notemos nosotros cómo la Biblia enseña que Lucifer es un ser creado. Sin embargo, la Biblia lo llama el sello de la perfección. Así sería que lo llama el sello de la perfección. Versículo 14. Tú, querubín grande, ahora sabemos que este ser que fue creado era un querubín. ¿Y qué es eso de un querubín? Pues la Biblia lo va a explicar. Tú, querubín grande, protector. Entonces los querubines protegen. ¿Protegen? ¿A quién protegen? Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Ahora la Biblia nos está diciendo que este ser, que era el sello de la perfección, que este ser, que era lleno de sabiduría y era hermoso, porque aquí dice acabado en hermosura, estuvo en el huerto de Dios, en el Edén, y no está hablando de la tierra, está hablando del cielo cuando el Edén aún no había sido colocado en esta tierra. Porque el Edén estaba en el cielo y en el Edén estaba el trono de Dios. Ahora, no me vaya usted a entrar en pánico por lo que le voy a decir. En el Edén no era el huerto. El Edén era un lugar. En la tierra, cuando Dios puso al hombre en el Edén, Él puso un huerto dentro del Edén. Edén es un lugar. Ese lugar existe en el cielo. Estaba en el cielo y Dios lo colocó en la tierra. Es interesante que la palabra Edén tiene un significado así como de placentero, deseable. Y la Biblia nos dice que este querubín protector estaba allí en el santo monte de Dios. Quiere decir, hermanos, que la Biblia nos está diciendo que el monte de Dios es el Edén o estaba en el Edén. Allí quería Satanás colocar su trono. Entonces nosotros tenemos que ahora repensar todo lo que hemos estado mirando, porque si el Edén era el monte de Dios, entonces quiere decir que cuando el Edén estaba en la tierra, allí estaba el monte de Dios. Quiere decir que Adán y Eva pecaron en la misma presencia de Dios. Por eso no es extraño pensar que
Después que Adán pecó, dice la Biblia que Jehová se paseaba en el huerto al aire del día. Y por eso tampoco debería extrañarnos que al final, en el Apocalipsis, la Biblia dice que el trono de Dios volverá a estar en la tierra. Porque ya estuvo una vez y la tierra va a ser renovada y va a volver a su estado original, antes del pecado. Satanás lo que quería era ascender al trono, colocarse en el monte de Dios y ser semejante al Altísimo. Y luego dice la Biblia, allí otra vez seguimos leyendo, versículo 14, la última parte dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, esa referencia a las piedras de fuego, por supuesto, está hablando de los ángeles. Perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora vamos al libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 12 y vamos a complementar este cuadro que estamos viendo acá. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora nos damos cuenta, hermanos, que este ser creado, que era un querubín protector, que estaba en el monte de Dios, este mismo querubín creado fue echado del cielo. Y cuando fue echado del cielo, según el libro del Apocalipsis, él se arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios. Millones, porque la Biblia en Salmos y en otros versículos dice que el Señor tiene miríadas de millones de ángeles. Él se arrastró la tercera parte de los ángeles, él se arrastró millones de ángeles, y podemos estar seguros que sus ángeles cubren toda la tierra. Recordemos que el propósito de Satanás era ser como Dios. Y él sigue intentando lo mismo todavía. Cuando el Señor destruyó la tierra por un diluvio, inmediatamente después, pasado un tiempo, después que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, la Biblia dice que los hombres se unieron en uno. La Biblia dice que los hombres se unieron en uno y comenzaron a edificar una torre. Y ellos querían que esa torre llegara hasta el cielo. Ese lugar donde edificaron la torre se llamaba Sinar. Y la torre fue llamada Babel porque Dios confundió allí el lenguaje de ellos, porque el propósito de ellos era llegar hasta el cielo, a la morada de Dios. Propósito del diablo. Así que Pérgamo, hermanos, la Biblia dice que la iglesia de Pérgamo está donde está el trono de Satanás. Pero Jesús se está presentando como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y él le dice, yo sé que estás donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, ahí hay 2 posiciones con respecto a este Antipas que se menciona en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Debido a la persecución tan férrea que estaba enfrentando la iglesia, la Biblia nos enseña que después de esa persecución férrea,
el Imperio Romano quiso congraciarse con el pueblo cristiano. Y debido a eso, mucho del pueblo cristiano aceptó las condiciones seculares que se les estaban imponiendo o que se les estaban cambiando o sugiriendo para que dejaran de seguir al Señor Jesús, porque como no podían con la iglesia, con la persecución, entonces tuvieron que empezar a hacer tratos con la iglesia para que la iglesia dejara de crecer y dejara la predicación. Por eso dice Jesús que la iglesia está donde está el trono de Satanás. Porque precisamente Satanás cayó en el cielo debido a la contratación. Vamos a leerlo. Eso está en Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 28. Como les decía antes, hermanos, la Biblia no nos va a decir todas las cosas masticadas. La Biblia nos va a decir las cosas para que pensemos, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender muchas cosas que no se ven en el texto, que están escondidas. Y tenemos que trabajar mucho con inducción y deducción. Y tenemos que sacar conclusiones y llegar a conclusiones a las cuales otros no llegan, porque cada estudio es personal. Dice versículo 15 y 16 de Ezequiel del capítulo 28. Vamos a leer hasta el 17 para que podamos entender todo el contexto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Notemos nosotros que la razón por la cual Satanás se envalentonó, se llenó de más arrogancia, de más orgullo en el cielo, fue debido a la multitud de las contrataciones. Debido a eso, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Llegó un momento en que Lucifer en el cielo comenzó a transar, a hacer tratos ocultos, misteriosos con los otros ángeles. Y entonces dice que esa fue la razón por la cual fue echado del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, es decir, él fue arrojado de entre los ángeles, oh querubín cubridor, protector. Y luego dice, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, la arrogancia, su hermosura, se creía el mejor, se creía el más dotado. Lo era, pero su sabiduría se corrompió. Se volvió un corrupto en el cielo. Y entonces, debido a eso, el Señor lo arrojó por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que, hermanos, no es cualquier cosa lo que estamos hablando acá. Lo que estamos hablando acá es la caída del ser que era el sello de la perfección, que cayó de las alturas donde él había sido colocado, donde estaba el mismo trono de Dios, porque él era el querubín protector, o uno de ellos. La iglesia de Pérgamo está morando donde está el trono de Satanás. Y lo peligroso de eso, hermanos, lo peligroso de que Pérgamo mora donde está el trono de Satanás, es que está en un lugar donde el diablo puede hacer contratos o puede hacer intercambios con la iglesia. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Pérgamo. Por eso dice la Biblia, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces les estaba diciendo que los eruditos bíblicos se debaten entre creer que Antipas era un personaje de la época que dio mucho testimonio acerca del Señor y que cuando murió fue muy notable. Otros dicen que Antipas es el símbolo de todos aquellos que fueron fieles en la época de Pérgamo, porque su nombre quiere decir el que está en contra, el que está en contra de. Y en este caso está hablando el que está en contra de la autoridad que se oponía a la iglesia. Antipas. Y dice la Biblia que él fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y ahora en el versículo 14, el Señor le va a decir a Pérgamo qué son las cosas que él tiene contra la iglesia. Hasta ahora no le ha dicho nada. Hasta ahora le ha dicho, yo sé que estás morando donde está el trono de Satanás. Sin embargo, le dice algo que es bueno. Retienes mi nombre, y le dice otra cosa que es bueno. No has negado mi fe. En el versículo 14 el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora noten ustedes la forma como Dios se dirige a Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti. A Éfeso le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A Pérgamo le dice, pocas cosas. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, ese versículo 14 tiene tanta información que nosotros no vamos a poder, por supuesto, terminar el mensaje a Pérgamo esta noche. Vamos a tener que continuar el próximo lunes. Y déjenme adelantarles de una vez que cuando el Señor Jesús le dice a Pérgamo que tiene unas pocas cosas contra ella, porque tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, ya de una vez el Señor nos está invitando indirectamente a que busquemos en la Biblia quién era Balaam y por qué dice que la iglesia de Pérgamo retiene su doctrina. Cuando nosotros investiguemos, analicemos, estudiemos lo que le pasó a Balaam y cuando busquemos en toda la Biblia las veces que aparece Balaam y veamos cuál era su doctrina, entonces vamos a entender por qué el Señor le dice a Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Providencialmente, la historia de Balaam es una historia de contratación. La historia de Balaam es una historia de trueque, es una historia de intercambio. Y ese es el mensaje a Pérgamo. El problema de la iglesia de Pérgamo es el trueque. El problema de la iglesia de Pérgamo es que habiendo salido de la era de Esmirna, donde todos eran fieles, donde daban su vida por el evangelio, donde no tenían temor de morir, ahora en Pérgamo están haciendo contrataciones. Ahora en Pérgamo están dando su brazo a torcer. Disculpen. Tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que, mis queridos, el próximo lunes vamos a estudiar el versículo 14 de capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a mirar cuál era la doctrina de Balaam, que tiene Balaam que ver con Balac,
¿Y por qué dice la Biblia que él enseñaba o le ponía tropiezo a los hijos de Israel? Notemos nosotros el problema de Pérgamo. Está viviendo en las alturas, en un lugar privilegiado, pero ese es el mismo lugar donde está el trono de Satanás. Y aunque es un lugar estratégicamente ideal para la batalla, Pérgamo tiene que cuidarse de la doctrina de Balaam. Así que el lunes vamos a mirar la doctrina de Balaam. Y el lunes vamos a ver qué significa eso de ponerle tropiezo a los hijos de Israel y por qué dice la Biblia que él le dio de comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, mis hermanos, amigos, gracias por estar allí. El próximo lunes a las 8 hora de Colombia, 9 hora este de Estados Unidos, volveremos con su programa Volvamos a la Palabra a través de la radio Fe y Armonía que transmite desde Colombia. Por ahora, no es más por esta noche, vamos a orar. Agradecemos mucho a todos aquellos que han enviado saludos. Gracias, Flor, por estar allí presente. ¿Se acuerda todavía del libro que yo escribí? Sí, Confinado en Patmos. Saludos, Jorge. Muchas gracias por estar allí en sintonía también. Un abrazo para mi hija, para mis nietos y muchos saludos y cariños a ustedes. Saludos también a todos aquellos que nos están viendo desde Venezuela y desde otras partes de otros países de Latinoamérica y quién sabe si de otras partes del mundo. Vamos a orar por aquellas peticiones que ustedes tengan en su corazón. Vamos a agradecer a Dios por este programa y no olviden, solamente María Angélica, Dios te bendiga, gracias por estar siempre allí también. Y no olviden, hermanos, amigos, sintonizarse. Edilia, Dios te bendiga, sintonizar el programa, invitar a otros, regar la voz. Recordemos, el propósito de este programa es motivarte a que estudies la palabra. Volvamos a la palabra. No tenemos otra opción. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la bendición de estar acá. Gracias por tu compañía. Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina. Y gracias por este programa. Gracias por la radio Fe y Armonía. Gracias por los hermanos que han estado conectados, por aquellos que escuchan. Y Señor, que tu Espíritu Santo pueda motivarnos a estudiar la palabra, a volver a la palabra, a volver al libro que nos puede dar vida eterna. Porque sabemos, Señor, que fuera de la Biblia no hay otra cosa. No hay otro instrumento de fe que nos ayude a crecer espiritualmente. No hay libro, no hay folleto, no hay relato, no hay poema, no hay nada que exista que nos ayude a volver a ti, sino la palabra de Dios. Eso es lo que transforma nuestra alma, es lo que transforma nuestro ser. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas esta noche, nos des una noche feliz y que podamos regresar el próximo lunes para seguir con el estudio de este libro maravilloso, el Apocalipsis. Bendiciones, Señor, para todos aquellos que estamos presentes. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gaspar Pey, Dios te guarde. Estás allá en Chetumal, México. Dios te guarde. Bendiciones. Saludos a todos por allá, a la iglesia de Leona Vicario y a todos mis hermanos. Saludos a todos por allá. Jorge en Perú también. Saludos en Venezuela. Saludos en México, en Colombia, donde quiera que estén. Bendiciones para todos y feliz noche. Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios.